La Biblia habla de, bueno, que la gente usaba la palabra Hosana que leímos ahorita. Y la palabra Hosana quiere decir sálvanos. Pero tiene una particularidad que solamente se le decía a Dios o a un rey, a nadie más. Entonces realmente algunos comentaristas coinciden en que cuando la gente empezó a usar el término Hosana, más que decirle sálvanos, lo estaban reconociendo a la vez como rey. Y por el contexto en el que se estaba dando, se convirtió como en una expresión tipo reconocimiento de que él era el salvador de Israel en ese momento. Algunos lo reconocían como el rey, pero el rey que ellos esperaban como que los iba a tomar el trono de David y los iba a salvar de la esclavitud de los romanos que estaban sufriendo en ese momento. Y no faltará algunos que pues sí entendían tal vez el contexto, pero la realidad es que la multitud tiene algunas cosas que yo quiero que revisemos hoy. Y aunque yo sé que la entrada triunfal se refiere a Jesús y se refiere a lo que él hizo, yo quiero que le echemos un ojo a la multitud que salía y gritaba Hosana y las alturas. Este versículo que leímos ahorita dice que los que iban delante, los que iban detrás, todos andaban alabando y bendiciendo el nombre del Señor, así como todos en la alabanza agarran y oh sí, gloria a Dios. Algo así estaba pasando en ese momento. Y yo quiero que me acompañen ahí mismo en Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, ¿quién? ¿Viene a ti cómo? Hijo. Muy bien, siguiente. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y luego ahora sí que dice que... Y la gente que iba delante, la que iba detrás, aclamaba diciendo: cuando entró él en Jerusalén, ¿qué dice? El 11. La gente decía: este es Jesús el profeta. Entonces déjamelo en el 10, regresa al 1. Porque qué padre está la escena. O sea, todo el mundo aclamando a Dios, adelante, atrás, tirando palmas para que él pasara, tirando sus mantos. Eso se le hacía a un rey. Cuando el rey pasaba, pues le tiraban sus mantos. Las palmas, los israelitas las usaban en otras festividades. Por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, estaba leyendo que hacían una ceremonia recordando cuando Dios los sacó de Egipto y tenían que vivir en tiendas. Entonces hacían sus casitas ahí, sus tabernáculos, sus aposentos, con palmas. Y luego leía también que la tradición judía dicta que entonces cada día hacían una oración y repetían estas palabras: Hosana, Rey, sálvanos. Y usaban palmas. Entonces, esa fiesta de los tabernáculos estaba dirigida a Dios. Y también en otras ocasiones se habla de que usaban las palmas en otras fiestas, pero la palabra Hosana lo usaban en esta expresión orando a Dios. Y también se la llegaban a decir a otros reyes, y nada más. Entonces, que todo el mundo dijera Hosana es porque ya lo estaban reconociendo como rey. Pero esta parte me hace como que shock. Porque imagínense la escena, ¿no? Todos, Jesús pasando. Imagínense que pasa aquí por Zaragoza. O entra al Zócalo. Y todo el Zócalo, Hosana. Y luego se ponen la escena en algunos de los participantes y le preguntan al otro: oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Y quién es este? ¿No dice ahí? Si te fijas, hay como una reacción en cadena. Y realmente aquí estamos viendo parte de la multitud que realmente se conmovió. Le llegó el mensaje. Pero en realidad muchos de ellos pues, ni siquiera sabían quién era él. Pero ahí estaban gritando Hosana con sus palmas y todo. Y entonces yo me pregunto, ¿cuánta parte de la multitud se parecerá a la gente de estos tiempos? Porque también es cierto que a veces cuando estamos alabando a Dios y en un diario vivir, hay una parte de la gente que viene a este lugar y a otras congregaciones en general que realmente no viene sabiendo a lo que viene, ni a quién estamos alabando. Por eso es difícil decirles: hermano, éntrele, porque realmente se tienen que conmover para participar. No lo hace por convicción ni por fe, sino porque como que se sintió bonito, pues le entramos. Y si no se siente nada, pero la Biblia no habla de que alabemos a Dios por lo que sentimos o porque nos conmovamos. Es por fe y por convicción. Y déjame decirte algo, y lo he predicado en otras ocasiones, por experiencia propia, no siempre vas a sentir alabar a Dios. Pero tenemos la convicción y lo hacemos por convicción, porque creemos que Él lo merece y Él es digno de lo que estamos haciendo. Sin embargo, en esta parte en esta narración, yo quiero que pongamos atención en la multitud y vamos a poner atención a la multitud que narran en otros pasajes. Si nos vamos a Marcos 11 del 1 también en adelante. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé
y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, es la misma narración, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, y haréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, saltadlo y traerlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y luego dice, y uno de los que estaba allí les dijeron, ¿qué les dijeron? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Realmente es exactamente igual. Aquí sí aparecen los que Jesús profetizó que iban a salir a cuestionar todo. Y que le dijeron: oye, ¿qué estás haciendo? Y dice: bueno, pues Jesús me dijo que el Señor lo necesita y que al rato te lo devuelve. Y de esto solamente quiero hacer un paréntesis para recordar que a veces la gente que te topas en el camino no es por casualidad. Y entre la multitud también está la gente con la que te tienes que topar para que la voluntad de Dios se cumpla. Jesús era profeta también. Y al igual que algunos profetas, por ejemplo Samuel en el Antiguo Testamento, cuando se topa con Saúl y le va a elegir por rey, le dice: mira, mi hijo, te vas a ir por este camino y te vas a topar a unas personas, les vas a preguntar algo, te van a profetizar y vas a profetizar con ellos, y cuando llegues te van a decir que las burras de tu papá ya las encontraron, y shalala, shalala. Y va, y todo ocurre tal cual Samuel se lo contó. Y en este caso Jesús pasa exactamente lo mismo. Le dice Jesús: vas a ir allá y en tal lugar te vas a encontrar un pollino que nadie se ha montado, y van a salir gente y te van a preguntar qué pasó, y entonces tú les vas a contestar así, pero te los tienes que topar para que esto pase. Ahorita quiero que nos quedemos ahí porque hay un poquito más en eso. Y entonces, ¿tú a quién te has topado? Que es necesario que te topes. Algunas ocasiones no ponemos atención en eso, pero en otras ocasiones hasta el Espíritu Santo te hace así de hey. Y tú mismo sabes como que le tienes que hablar y decir algo, pero nos hacemos como los que no. Y entonces en la multitud están los que no saben qué onda, están los que tampoco saben qué onda, pero se tienen que topar contigo por algo. Y entonces tú eres enviado de Dios a toparte con ciertas personas para que se cumpla su voluntad. Vamos al siguiente pasaje que está en Lucas. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, ya había una gran multitud de los discípulos gozándose. ¿Qué pasó? Diciendo, ¿qué decían? Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callan, las piedras. Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí ahorita. Y aquí ya vemos más personajes. Vemos también a los que se gozaban y alababan. ¿Sí o no? Esos nunca deben faltar. Y si faltan, a Dios no le falta quien lo alabe. Porque si esos faltaran, ahí están las piedras también que aquí entran en acción, y las piedras clamarían. Porque realmente lo hemos dicho muchas veces, hermano. Dios no necesita que lo alabemos. A Dios le sobran. Lo alaban hasta por debajo de las piedras. O las piedras literal. Pero aquí sí aparecen los que están alabando. Pero también aparecen los que se enojan. Y los que dicen: no, bájale a tu ruido 2 rayitas. O sea, ¿qué te pasa? Y mientras en la multitud están los que no saben, no entienden, pero siguen la borregada, también están los que se enojan, entienden o no, y quieren que le paremos. Y tratan de callarnos. Jesús los calló. Pero a veces nosotros sí le bajamos. A veces nosotros las circunstancias de la vida, las situaciones que pasamos, la gente que nos ataca, que se burla de nosotros, sí nos hace bajarle 2 rayitas a nuestro escándalo. Y esas personas aparecen aquí en la multitud, los que quieren que usted se pare, hermano. Y esos te los vas a topar siempre. Ahorita lo vamos a platicar al final. Pero las personas que tampoco están de acuerdo, y no solamente no están de acuerdo, sino que ahí están, esos ahí van a estar, y siempre. El detalle es, ¿qué tanto caso les hacemos a ellos o les hacemos a Jesús? Porque los que estaban alabando le siguieron. Y estos fueron a callarlos, y le fueron a cuestionar a Jesús, pero Jesús no los calló. La alabanza tiene que estar siempre presente, hermano, y los que alaban, ahí tienen que estar. Y estamos ¿cuál estamos? ¿En Lucas o en Juan? Vamos a Juan entonces. Dice, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Qué pasó? ¿Al oír qué? Jerusalén.
Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene. A ver, vamos a leer este, dice. ¿Entiende? Por lo cual también. Aquí están otros más. ¿Los puede identificar? Están los que testifican y los que vienen por el testimonio de los que testifican. ¿Es importante testificar? ¿Es importante que la gente sepa lo que está pasando aquí? ¿Lo que está pasando en su vida? ¿En su familia? Es importante testificar, hermano. Porque entre toda la multitud también hay una parte que no están en los que no entienden, en los que no quieren, están en los que, a ver qué pasa ahí. Y se acercan realmente para ver qué está pasando. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero fue cuando Jesús fue glorificado, o sea, hasta después. Entonces se acordaron de estas cosas que ya habían pasado y que estaban escritas acerca de él. Pero en su momento, hermano, no las entendían. Y es que también este grupo de cristianos que sí están aquí, que sí alaban, a veces una gente cristiana que también no le entiende del todo. Y es gente que a veces quiere estar bien seguro, quiere entenderle bien para obrar. Oh, sí, Señor, pero yo sé que me estás llamando, pero hasta no ver un plan financiero en el cual me vas a decir cómo me vas a mantener, cómo van a estar aquí la situación, pues como que yo no veo claro. No, Señor, ¿y cómo le voy a hacer con el trabajo y la escuela y mi esposa y mis hijos? O sea, explícame, porque si yo no lo entiendo, o hasta que vea bien claro el plan de Dios para mi vida, yo lo hago. Pero esa escena que la gente a veces pide de yo quiero ver, Señor, muéstrame tu plan para mi vida. Díganme en la Biblia a quién le mostró su plan así completo. Mira, vas a estar aquí, así, así. Yo veo más casos como el de Abraham que le dijo, salte y vente. Y ¡pum! Se salió. ¿O no? Porque esto es por fe y no por vista. Cuando tú dices, Señor, muéstrame el plan, ¿le estás pidiendo fe o le estás pidiendo vista? Le estás pidiendo ver. Y no funciona así el reino de Dios. Vendrá un momento, porque Dios es bien misericordioso, en lo que dicen, ya le entendí, pero eso me pasó antes. Como estaba pasando aquí con los discípulos de Jesús. Pero la realidad es que también hay gente que sí sabe quién alaba, hay gente que alaba con bien, pero realmente no estamos avanzando del todo por fe, sino por vista. Hasta que le entienda, hasta que me muestre, hasta que sepa bien. Si yo no veo ahí algo claro, pues como que no le voy a entrar. Y no le digo que sea sencillo, ni fácil, pero la realidad es que nos movemos por fe. Yo le pregunto, ¿Pedro entendería cómo le estaba haciendo para caminar en el mar? ¿Tendría alguna idea? Pero cuando baja la vista es cuando entonces empieza a titubear. Y dice, Dios mío, no entiendo. Dios siempre hace cosas que nadie más ha hecho. Y eso está reflejado en el asnito, en el pollino que entra y que nadie más se había montado. Nadie más había hecho lo que Jesús había hecho. Los narradores cuentan que había caballos en ese tiempo, que había mulas y había pollinos. Y tú se veías llegar gente en caballo, no normal, y gente en burros. Pero la Biblia tiene clara al decir pollino, porque en pollino nadie puede entrar, nadie se ha montado en ellos, están muy chiquillos. Y específicamente, y hasta lo dice, hay un asna y hay un pollino, se traen al que nadie había montado, porque nos va a pedir a veces que hagamos y que pasen cosas que nadie más ha visto. Y muchas veces cuando vemos lo que pasa a otro, creemos que a nosotros nos tiene que pasar lo mismo, porque ya lo vimos. Pero las cosas que Dios hace son nuevas cada día. Y Él hace unas cosas nuevas siempre. Alguna vez lo prediqué. Si Dios fuera Dios así tan metódico, seguiríamos viendo zarzas ardiéndose cuando Dios llamara a la gente, pero solamente se encendió una zarza para una persona. Seguiremos viendo cómo la sombra se recorre para confirmarle a alguien su palabra o no. Pero eso solamente pasó una vez en la Biblia. Porque Dios sigue siendo un Dios particular que hace cosas diferentes, que va a tener un encuentro contigo diferente y con cada persona diferente, teniendo su propio encuentro con Jesús que nadie más ha visto y que nadie más ha montado. Primero Jesús lo va a hacer sencillo, lo va a hacer diferente y lo va a celebrar antes.
La entrada triunfal de Jesús es antes de que ganara a la muerte en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros ganamos en Cristo cuando Jesús viene a nuestras vidas y entra y lo recibimos como Rey. Antes de que Dios nos dé la victoria, por fe ya las ganamos. Antes de que las cosas pasen, por fe ya las recibimos y las creemos. Y Dios dice que aquí ya les ha dado promesas a muchos. Y desde el momento que Dios te dio la palabra, ya lo recibiste. Pero seguimos moviéndonos en otra esfera, seguimos perteneciendo a otros grupos de los que están en la multitud alabando a Dios. A los que la recibieron pero ni la entendieron. A los que, pues ya primero enséñame el plan, la quiero entender. Pero desde el momento en que Jesús te dio una promesa, desde ese momento ya la tienes y ya ganaste. Y este es el momento en el que tú tienes que empezar a alabar y celebrar. Jesús sabía que le venía una semana de un final de mucho dolor. Aún así ese momento fue de gozo y alabanza. Y la Biblia dice que se gozaron y celebraron. Y él no estaba tirado al drama diciendo, no, pues es que lo que me espera ustedes no saben. Él dijo, es momento de celebrar y de triunfar. Porque aquí venimos a ganar y Dios ya decretó el triunfo y se va a celebrar al Hijo de Dios. Se va a celebrar al Rey en grande. Muchos de nosotros las circunstancias también que estamos pasando no las entendemos. Y a veces nos está yendo muy mal. Pero detrás del muy mal está la victoria. Pero la victoria no la vas a celebrar y alabar a Dios hasta que ganes. Se celebra antes. Cuando tú lo hagas, cuando tú obedezcas, de este mismo pasaje podemos ver que la obediencia genera alabanza a Dios. En los 4 pasajes nunca faltan los que obedecieron a Dios y fueron por el pollino e hicieron exactamente lo que Dios les dijo. Y gracias a esos 2 que fueron por el pollino, se desató toda una multitud de alabanza para Dios. A veces Dios nos manda a hacer algo y decimos, no, espérate, yo tengo una mejor idea. Así nosotros, hermano, cuando Dios te manda a hacer algo, por más absurdo que parezca, hazlo. Porque a través de esas cosas que Dios te manda a hacer por absurdas, Dios te está llevando por el camino correcto para alcanzar las cosas que Él quiere que se cumplan. Pero si Dios te manda ahí, es porque Él tiene un camino diferente a ti. A David para ser rey lo mandó a las ovejas de su padre. Y uno dirá, mientras otros estaban preparando con el ejército del rey, con los comandantes, aprendiendo guerra, a David lo mandó con las ovejitas. Y estando con las ovejitas se topó con osos y leones. Pero cuando se apareció el gigante, el único que estaba listo era David. Porque Dios te lleva por situaciones diferentes. No las vamos a entender. Hoy es fácil platicar de David diciéndole, ay, sí es que David lo preparó entre osos y leones, pero David no lo entendía en su momento, ni sabía, ni nosotros, ni nadie. Ahora que leemos la Biblia y entendemos, decimos, sí, Dios lo preparó de una manera diferente. Ah, qué padre, pero tú que estás, Dios, ¿para qué te está preparando? Porque las situaciones que estás viviendo te están preparando para la bendición que Dios tiene para ti. Y Dios no quiere que tu fe decaiga, que tus circunstancias te callen, que las cosas que estás viviendo te hagan pensar que estás mal, que vas en sentido opuesto, sino que Dios quiere que celebres la victoria que Él te ha dado antes de que la recibas. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por las cosas que ya recibimos en fe y que todavía físicamente no tenemos? ¿Qué te parece si hoy alabamos al Señor? Y convertimos esta parte final del mensaje en un momento de alabanza a Dios, en la cual todos nos conectemos, en la cual todos se den cuenta alrededor que está pasando aquí y se acerquen a ver, en la cual baje fuego del cielo y Dios se mueva aquí, de gente que estamos conscientes de que Dios ha vencido y está con nosotros, que somos sus hijos y que ahora somos más que vencedores sobre cualquier circunstancia que estamos viviendo, sin importar qué tan fuerte sea, qué tan grande sea, qué tan enorme se vea el gigante. Nosotros hoy deberíamos estar entre la gente que hace lo que Dios quiere, que obedece a Dios y que alaba a Dios y celebra a Dios, sabiendo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Señor Jesús, en esta tarde yo te doy gracias por